Enric, nosotras te contactamos la semana pasada para hablar de otra cosa completamente distinta, pero la vida y la actualidad en este momento tan loco que estamos viviendo en el mundo, pues impera y ahora pues toca hablar de Irán. Y yo, Enric, pues te quiero preguntar cuáles crees que van a ser las implicaciones de esta agresión imperialista de Estados Unidos e Israel en Irán de cara, pues sobre todo a la política nacional. Bueno, esta semana vamos a ver, a ver, en primer lugar, la última vez que pedisteis mi opinión, se estaba hablando de Venezuela. Se había producido los acontecimientos de Venezuela y yo, una de las respuestas que di es que en aquellos momentos solo sabíamos menos de la mitad de lo que estaba pasando en Venezuela y en esos momentos creo que todavía no hemos llegado a la mitad de saber lo que pasó en Venezuela en enero, a principios de enero. Y en estos momentos cabe decir lo mismo respecto a Irán. Vivimos una época en la cual los dispositivos de información son ultra rápidos, en el que en cuestión de horas podemos tener a nuestra disposición, ¿qué digo horas? Minutos, una cantidad de datos extraordinaria, pero eso no quiere decir de que a la misma velocidad tengamos una composición real de lo que está ocurriendo, porque en Irán estos días han ocurrido varias cosas a la vez. Ha habido un ataque militar, pero no es un ataque militar como el que podría haberse producido hace 15 o 20 años, basado únicamente en el disparo de misiles, de bombas dirigidas desde los aviones, sino que ha sido también está siendo una guerra cibernética. Por ejemplo, pues la aplicación que tienen en Irán para seguir las oraciones, el calendario religioso, que allí es fundamental, puesto que se trata de un régimen teocrático, algo que no debemos olvidar, ¿no? Pues fue interceptado desde Israel y se empezaron a enviar mensajes a los iraníes de cara a la rendición del régimen, ¿no? Es decir, es una operación de nuevo tipo en la cual interviene la inteligencia artificial y vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, pienso que esta semana uno de los aspectos importantes es qué pasa con el estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz que ya estuvo presente en la política española en 1980. Tanto que se habla ahora del final de Suárez, uno de los temas de la semana pasada. Intento de golpe de Estado del 23F. ¿Cómo se llegó a aquella situación? Pues bien, Suárez, antes de presentar la dimisión, meses antes de presentar la dimisión, estaba obsesionado por el estrecho de Hormuz, al punto que la prensa de Madrid, la prensa que seguía las crónicas, que realizaba la crónica parlamentaria, empezaron un poco a hacer ironía sobre eso. ¿Qué le pasa a Suárez con el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasaba? Pues pasaba que después de la revolución iraní del 79 se había iniciado una guerra entre Irán e Irak. Y aquella guerra produjo alteraciones importantes en el precio del petróleo por una razón, porque el estrecho de Hormuz no es que estuviese bloqueado, pero había muchos incidentes. Los iraníes atacaban algunos petroleros, básicamente petroleros norteamericanos. Esto duró varios meses, el precio del petróleo volvió a subir y Suárez recordaba perfectamente la importancia que tuvo la crisis del petróleo del 73 en la transición española. Este es un dato que muchas veces cuando se habla de lo que pasó en aquellos años se deja de lado, y la crisis del petróleo del 73 fue fundamental para la velocidad, el ritmo y lo que ocurrió en la transición. Un país en el que las protestas sociales existían, pero no en demasía, a principios de los 70, en el 76, era un país de huelgas. Y sin duda alguna la movilización social, acentuada por la crisis del petróleo, porque
que provocaba aumento de inflación, devaluación de los salarios, etcétera, etcétera, pues provocó un contexto sin el cual no se puede entender la transición tal y como ocurrió. Hormuz, por tanto, Suárez dice, esto me va a acabar de estrangular. Suárez estaba en una situación crítica políticamente, estaba acumulando muchos adversarios. La consigna era echar a Suárez como sea, y pues efectivamente si se le estrangulaba en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo volvía a subir, la inflación volvía a subir y los apoyos sociales que él creía conservar entre el electorado, pues los podía perder, ¿no? Pues ahora hay que estar de nuevo atentos al estrecho de Hormuz. Estos días se ha escrito, el estrecho de Hormuz está ya bloqueado. Bueno, bloqueado en la práctica porque, claro, se están desarrollando combates, bombardeos, pues efectivamente los petroleros están parados. Hay que ver exactamente cuál es la evolución. Parece, por lo que os he dicho antes, de una cierta prudencia que creo que hay que tener en estas horas, parece que uno de los objetivos principales de los atacantes ha sido la marina iraní, es decir, intentar neutralizar su capacidad de respuesta en el mar, ¿no? El estrecho de Hormuz, para que nos acabemos de hacer la idea, pues es el que da salida al Golfo Pérsico, al Océano Índico. Si tenéis niños pequeños, les podéis contar que en el Golfo Pérsico transcurren las aventuras de Sinbad el marino, para hacernos una idea literaria. Los barcos, pues, que transportan el petróleo desde Irak, desde Irán y también desde las monarquías que están en el Golfo Pérsico, no solo de petróleo, también de gas natural, pues acceden al Océano Índico a través del estrecho de Hormuz. Una parte de estos barcos se dirigen hacia Oriente, básicamente a China. El 80% de la producción de petróleo de Irán va a China, y esta es una de las claves importantes de lo que está ocurriendo, y el resto se distribuye entre otros países. Para entendernos, España en el 77 era un gran un gran consumidor de petróleo iraní. Consumía el 23% de las importaciones de petróleo en el 77 provenían de Irán. En estos momentos no hay importaciones de petróleo de Irán como consecuencia de las sanciones. El comercio con Irán está en mínimos. Por tanto, una afectación directa no va a existir, pero sí puede ser de carácter indirecto. ¿Por qué? Porque si el estrecho de Hormuz, digamos, queda efectivamente bloqueado, se producirá un encarecimiento de los precios del petróleo que no afectará solo al petróleo iraní, sino en general. Y entonces, claro, eso afectaría a nuestra economía como a todas las economías europeas. Para que nos hagamos una idea, los picos del precio del petróleo. En 1980, cuando Suárez estaba muy preocupado por Hormuz, se llegó a $137 por barril, que es un pico alto. El pico más alto histórico es en 2008, en plena crisis financiera, cuando alcanzó los $147. Y para que tener una referencia más próxima, pues cuando se inicia la guerra de Ucrania, llegó a alcanzar los $140. Aquí lo importante no solo es la cifra, sino es por cuánto tiempo estos precios altos se mantienen. Y la cuestión no solo, en este caso, lo importante no solo es el petróleo, sino que también es el gas, ¿no? El gas, porque uno de los grandes productores de gas natural licuado en el mundo es Qatar, que está está en la costa del Golfo Pérsico y por lo tanto sus exportaciones salen por allí. El precio está ya subiendo, pero hoy es el día en que empezará a verse exactamente cuál es la tendencia. El viernes el precio del gas ya había aumentado un 20%, por lo tanto pienso que una de las principales implicaciones materiales de lo que está ocurriendo
en Irán para España pasa por aquí, pasa por la hipótesis, la posibilidad de que se produzca un aumento de los hidrocarburos que acabe repercutiendo en la evolución de la economía, por ejemplo, que repercuta en inflación, que esto ocurriría dentro de unos meses. Por lo tanto, Pedro Sánchez puede empezar a padecer el síndrome de Suárez, es decir, Hormuz, de que se despierte por las noches pensando en el estrecho Hormuz. Quizá todavía es pronto para decirlo, pero es una posibilidad. Pues Enric, Juliana, muchísimas gracias por este análisis, además histórico y con un montón de contexto. Gracias por estar con nosotras en Despierta esta mañana. Muy gracias, buenos días, adiós. Buen día.